Buen día. Continuando con los cursos de Anexo 6, hoy vamos a desarrollar el curso de Hiper-C. Bien, la pregunta, ¿no? ¿Para qué el Hiper-C? ¿Dónde lo realizo? ¿Con quién lo realizo? ¿Para qué realizo un Hiper-C? ¿Cuándo lo realizo? Estamos hablando pues entonces de los objetivos de este curso. Será pues identificar peligros en lugar de trabajo, elegir y aplicar las herramientas adecuadas para la evaluación e implementación de las medidas de control. De acuerdo a la normativa, ya en la ley 29783 que rige para todos los sectores, habla claramente, ¿no?, sobre la necesidad de hacer una evaluación en el área de trabajo. Dice, ¿no?, en su artículo 95, el titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica. A los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de tareas. B. Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. Las acciones inapropiadas de los trabajadores. El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o maquinarias. Las deficiencias de las acciones correctivas. Y finalmente, en las actividades diarias, ¿no?, al inicio y durante la ejecución de las tareas. Respecto a las obligaciones, claramente, ¿no?, respecto al supervisor, dice que debe tomar toda la precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento al Hiper-C realizado por los trabajadores. Adicional, dice que el supervisor debe informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. Y respecto a los trabajadores también hay obligaciones. Y dice que debe realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control, que claramente están establecidas, ¿no?, en algunos documentos, caso de estándares, procedimientos, reglamentos internos y otros. ¿Cuándo debe hacer esta identificación? Al inicio, durante la tarea. Hablemos sobre algunos conceptos que se deben tener claro, ¿no?, durante la ejecución de este documento. Por ejemplo, ¿qué es peligro? ¿No? En la norma dice fuente, condición, acto o característica intrínseca capaz de causar una lesión, enfermedad, deterioro de la salud, daño a la propiedad o ambiente. Lo que debemos tener claro acá cuando dice característica intrínseca se refiere pues al potencial que tiene, ¿no?, el peligro de manifestarse, ¿no? Entonces nosotros en un área de trabajo debemos identificar cuáles son esos peligros que están en el área que puede causarnos daño. Hay pues una clasificación respecto a peligros, ¿ya? Por ejemplo, hay mecánicos, eléctricos, locativos, físicos. Dentro de los peligros físicos, por ejemplo, tenemos ruido, vibraciones, iluminación, humedad, presión, radiación. Hay otros tipos también que son químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y naturales. En los químicos tenemos material particulado o más conocido como polvo, ¿no? Hay también gases y vapores, líquidos, sólidos, humos. Estos son como peligros químicos, ya a tener en cuenta, que son mayormente lo que tenemos, ¿no?, acá en el área de trabajo, que son movimiento de tierras en la presa. Y el riesgo es la combinación de probabilidad y severidad, reflejados en la posibilidad de que un peligro, aspecto ambiental y aspecto social, causen pérdida o daño a la persona, a los equipos, a los procesos, ambiente y comunidades aledañas. En resumen, es la materialización del peligro en daño, ¿no?, el riesgo. Aquí hay algunos ejercicios. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que está una persona caminando y delante de él hay una escoba con cierta humedad en el piso. ¿Y cómo se manifiesta el riesgo? Cuando esta persona entra en contacto, ¿no?, en ese piso
humedecido y termina cayendo, ¿no? Caída al mismo nivel se dice. ¿Sí? O resbalones también lo suelen identificar. Acá tenemos otro, hay juego que está iniciándose, no se toman las medidas de control y al final termina magnificándose, convirtiéndose en un incendio. Acá en esta imagen podemos ver una persona trabajando sobre un andamio. Ahí se puede ver que falta completar, ¿no?, la baranda, y obviamente la persona termina cayendo, lo que se diría como riesgo caída a distinto nivel. Acá hay unas dinámicas, ¿no? Exposición a ruido, que será un peligro, riesgo. Superficie de pulso constante, peligro o riesgo. Equipo en movimiento, que será un peligro, un riesgo. Bien, hablemos ya propiamente de lo que es ya el I/C. Esto lo tenemos como referencia, ¿no?, el anexo 7 del Decreto Supremo 024, que nos da pues una guía mínima que debemos tener en el área de trabajo para elaborar un I/C. Ahora, ¿qué significa I/C? Literalmente, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? Así literalmente hablando. Pero, ¿qué más es, ¿no?, el I/C? Por teoría nos dice que es un proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos e implementar controles, ¿no?, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales. Ese es el concepto, ¿no?, que se tiene de lo que es I/C. En la práctica podemos decir también que es una herramienta de gestión que nos permite, ¿no?, identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles. ¿Cuántos tipos de I/C se tiene? Bueno, para efectos de nuestros trabajos aquí en la presa, estamos pues utilizando dos tipos de I/C, ¿ya? Uno es el I/C de línea base y el otro es el I/C continuo. Ahora, ¿cuál será la diferencia? Cuando se habla de I/C línea base, este documento, se puede decir, fue elaborado a inicio del proyecto, donde se reunieron todos los involucrados, ¿no?, de las diferentes áreas, digamos, producción, calidad, mantenimiento, obras civiles, geosintéticos, todos, y establecieron, ¿no?, todas sus tareas que iban a tener o que van a tener en el proyecto, y identificaron todos los peligros para cada una de estas tareas, ¿no? Entonces, prácticamente aquí se tiene todo el proyecto, ¿no?, identificados sus peligros. Eso es el I/C línea base. Se hace al arrancar el proyecto. ¿Cuándo se actualiza este I/C línea base? ¿No? Se hace anualmente, ¿no? Cada año debe de actualizarse el I/C línea base, revisarse, en otras palabras. ¿Cuándo más? O sea, no es necesario, ¿no?, que se espere el año. Por ejemplo, si se realizan cambios en los procesos, se introducen nuevos equipos, materiales, insumos, herramientas, o se cambia de ambientes de trabajo, ahí también se hace una revisión de este I/C línea base. ¿Cuándo más? Cuando ocurren incidentes, ¿no? Cuando ocurren incidentes peligrosos, también se revisa este I/C línea base. Y cuando hay algunos cambios en la legislación, ¿sí?, puede haber cambio, puede aumentarse leyes o cambiarse algunos decretos. Entonces ahí también nuevamente se revisa este I/C línea base. Repito, normalmente debe revisarse al año y cuando sucede lo que se ha manifestado. Ahora, el I/C continuo, que es el otro tipo de hiper, esta pues se realiza al inicio de cada tarea, ¿ya? Al inicio de cada tarea, la dinámica es la misma, se tiene que identificar los peligros, evaluar sus riesgos y establecer controles antes de iniciar la tarea en el área de trabajo, ¿no?
Hasta ya se ha mencionado que se tiene que hacer la evaluación de riesgo, ¿no? Y el riesgo pues está definido como frecuencia por severidad. ¿Qué es frecuencia, no? Es la cantidad de veces en que se presenta un evento. Es decir, cuántas veces puede suceder algo, ¿no? Y la severidad ya es la consecuencia de un evento. Es el daño que puede suceder, ¿no? Si es que el peligro se materializa ya en riesgo. Para ello, ¿no? La evaluación de riesgo se tiene pues como referencia igual en el Decreto Supremo 024, ¿no? Verde como riesgo bajo, naranja tenemos como, o amarillo, ¿no? Tenemos como medio y alto y a rojo, ¿sí? Ahí tenemos la tablita de 5×5 que tiene como referencia en el Decreto Supremo. Y hablemos aquí rápidamente, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, en severidad, cuando decimos que un daño ha sido menor, ¿no? Cuando la persona se hace daño, recibe atención médica y en el mismo día retorna a sus labores, es decir, no genera un descanso, ¿no? Basta que un daño a una persona, el médico determina que va a descansar un día mínimo, entonces ya no se puede considerar ya como menor, ya pasaría a lo que es temporal, ¿sí? Entonces cuando un daño genera ya descanso médico y el trabajador puede restablecerse normalmente a sus trabajos, de un día hasta el tiempo que establezca el médico, se llama pues temporal. ¿Cuándo diremos que un daño ha sido permanente? Por ejemplo, si es que ha habido, ¿no? Pérdida de una parte del cuerpo, ¿no? Una amputación de un dedo, digamos. Entonces ahí se está generando un daño permanente. Raramente va a poder volver a su trabajo habitual que hacía porque ha tenido un daño que puede hacer que le incapacite para hacer ese tipo de trabajos. Se dice mortalidad cuando se hace esta evaluación cuando solo es afectado una persona, es decir, hay muerte de una sola persona, ¿ya? Ahí es mortalidad. Y catastrófico hablamos ya cuando es más de 2 personas que salen afectados o mueren, ¿no? Ahí se considera como catastrófico. Y si vamos ya a lo que es frecuencia, ¿cuándo diremos que es común? Cuando un evento o algo está sucediendo muy frecuente, ¿no? Muy seguido. A eso se dice común. B, ha sucedido. Eso es pues cuando ya sucede un evento, un daño o un cuasi accidente, ¿no? Ha sucedido ya, se ha tenido un evento. ¿Podría suceder? Bueno, hay la probabilidad de que suceda. Por ejemplo, si hay un peligro de equipos en movimiento, cuyo riesgo es atropello. Entonces, si hay personas en el área, puede ser personal de piso como cuadradores y vigías, entonces esta persona está expuesta. Entonces podemos decir que podría suceder un atropello, ¿no? Raro que suceda. Si se establecen algunos controles, vas a bajar, ¿no? La probabilidad de que suceda un atropello en el ejemplo anterior. Entonces podemos considerar raro que suceda. ¿Cuándo diremos la E? Prácticamente imposible que suceda. Cuando se apliquen controles de, por ejemplo, eliminación del peligro, ¿no? Ya no tendría que haber en ese ejemplo anterior la interacción de equipos en movimiento con personas. Entonces, si se elimina la persona en el área de trabajo, o se retira la persona y se establecen barreras adicionales, puede ser que ya no haya esa probabilidad, ¿no? de atropello, como se mencionaba. Bueno, esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Y finalmente, vayamos a hablar algo de qué es jerarquía de controles. Se mencionaba, ¿no? Primero se identifica el peligro, se evalúa el riesgo, ¿no? Se cuantifica qué tipo de riesgo es, alto, medio o bajo, y finalmente se establece controles. Y aquí vemos pues, la famosa pirámide, ¿no? De jerarquía de controles de riesgo.
la cual está por eliminación, sustitución, control, administrativos y última barrera, EPP. Aquí importante, los tres primeros, que son eliminación, sustitución e ingeniería, son pues considerados como controles rígidos o barreras duras, ¿no? Como pueden ver acá en el gráfico, desde la parte baja, que es de uso de EPP, hasta eliminación es la eficacia del control. Es decir, cuando nosotros identificamos un peligro en el área de trabajo, lo primero que debemos pensar es cómo elimino ese peligro, ¿no? ¿Cómo elimino? Y si no se puede, tengo que ver ya controles de sustitución. Y así ir bajando hasta la barrera más blanda, que es EPP. Ahora, no porque sea una barrera blanda voy a hacer mal uso del EPP, ¿no? Ya no funcionaría ya como control. Al contrario, debe ser riguroso el uso de un EPP que se determina que sea como última barrera, ¿ya? Acá hay una pequeña gráfica, unos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de eliminación, acá tenemos una fábrica que emite bastante humo, ¿no? Hay contaminación del medio ambiente, seguramente dentro de la fábrica también afecta a los trabajadores. Entonces, deciden eliminar la tecnología, ¿no? Ahí están hablando de tecnología y ya se genera menos contaminación y afectación del personal. Acá también vemos una persona cargando a espaldas una carga. Entonces podemos implementar una carretilla para que ya no haga sobreesfuerzo. Cuando hablamos de controles de ingeniería, esto en base a algunos parámetros, ¿no? Mediciones, se establecen controles. Y en los administrativos, aquí pues podemos mencionar a toda la documentación que se tiene, llámese estándares, directivas de seguridad, procedimientos instructivos, manuales. Todos esos son controles de tipo administrativo. Aquí también está considerado pues, lo que es señalización, ¿no? Como control. Y última barrera, tenemos a los EPPs, los cuales deben ser debidamente cuidados y hacer el uso correcto para que sirva como barrera. Bien, eso pues lo que es el curso ya de I+C. Bien, ahí vamos a encontrar el link para dar un examen y leamos bien por favor las preguntas y respondamos. Gracias.